como parte del equipo, el presidente del negociado de transporte, Luis García Fraga, la presidenta del negociado de telecomunicaciones, la licenciada Sandra Torres, y la licenciada Jania Rivera, que es la directora de la Oficina de Protección Independiente del Consumidor. Mis más sinceras gracias por permitirme expresarme durante la mañana de hoy, tanto a ustedes como al pueblo de Puerto Rico. Vamos a dar comienzo con el informe de transición. Como les mencioné, soy el presidente del negociado de energía y básicamente esta es la agenda de lo que sería el informe durante la mañana de hoy, que es el perfil de la agencia, una partida o un renglón de recursos humanos, los aspectos fiscales, los negociados, retos y oportunidades, y la última sección que es de preguntas y respuestas, que estamos en la mejor disposición de cumplir con nuestro cometido durante la mañana de hoy. Perfil de la agencia. Básicamente, la Junta Reglamentadora del Servicio Público nace por disposición legal, la Ley 211, aprobada en el 2018, y tiene como finalidad, básicamente, reorganizar y consolidar bajo una sola estructura administrativa y funcional a las agencias que reglamentan, supervisan, fiscalizan y administran los servicios esenciales de telecomunicaciones e informática, los servicios públicos de transporte, entre otros, y los servicios relacionados con la energía de Puerto Rico. Estas son el negociado de telecomunicaciones, anteriormente Junta Reglamentadora de Telecomunicaciones, el negociado de transporte y otros servicios públicos, anteriormente Comisión de Servicio Público, el negociado de energía, anteriormente Comisión de Energía, y la Oficina Independiente de Protección al Consumidor. Dicha ley fue aprobada el 12 de agosto del 2018, como les mencioné anteriormente, y se basa en el plan de reorganización número 8. ¿Cuál es la misión principal de la Junta Reglamentadora? Como les mencioné anteriormente, reglamentar, supervisar y administrar de la manera más eficiente las instrumentalidades que forman parte del componente. Básicamente, les presento, en la presentación hay básicamente un desglose de cada uno de los diferentes aspectos de esta misión, pero yo entiendo que, de no tener duda, podemos pasar a la próxima laminilla. Como parte de la consolidación y en miras de lograr lo que dispone la Ley 211, logramos la aprobación de la Oficina de Gerencia y Presupuesto de una nueva estructura que básicamente consolida todo el aspecto administrativo en la Junta Reglamentadora de Servicio Público, la nueva agencia, respetando el aspecto operacional de cada uno de los negociados y la Oficina Independiente de Protección del Consumidor. Y esta es el resultado de esa estructura organizacional que fue aprobada, como les dije anteriormente, por la Oficina de Gerencia y Presupuesto de Puerto Rico. Como parte de ese proceso de reorganización, hemos logrado diferentes vistos buenos, por decirlo así. Entre ellos, la Junta de Control Fiscal fue la que estableció las expectativas de ahorro de $917,000 como parte de la consolidación. Como les mencioné anteriormente, parte de la consolidación tuvimos que someter y lograr el visto bueno de diferentes agencias gubernamentales, entre ellas la Oficina de Gerencia de Presupuesto, que fue la estructura que anteriormente les presenté, AFAF, que está involucrada tanto en el aspecto de lograr los diferentes ahorros establecidos tanto en el plan fiscal como parte de lo que dispone la Ley 211, y así también Hacienda, que es el ente o la agencia en el cual nosotros tenemos que crear la agencia, que se le asignó un nuevo número, que es el 0298, en el cual básicamente todos los empleados pasan a la agencia, y eso hay que coordinarlo en diferentes aspectos con Hacienda de Puerto Rico. Y como les mencioné, todo esto con miras, ¿verdad?, a uniformar aspectos administrativos que tienen como meta lograr la eficiencia económica y mejorar el servicio público al pueblo de Puerto Rico. ¿Qué buscamos y qué logramos? Logramos una disminución del gasto público básicamente de 4.5 millones, que lo voy a desglosar más adelante. Sin embargo, una preocupación que yo tengo con esta disminución de gasto o ahorro es que nosotros hemos identificado como parte de esta consolidación que para lograrla y seguir avanzando dentro de las limitaciones, ¿verdad?, que uno encuentra en el diario vivir de estos procesos,
es que tuvimos que adoptar los planes de clasificación y retribución de cada uno de los negociados. Al adoptar esos planes de cada uno de los negociados, encontramos que personal de la agencia que realiza la misma función no necesariamente devenga el mismo salario, aun cuando está en la misma agencia. Entonces, una de las cosas, ¿verdad?, que como nosotros hemos excedido el ahorro proyectado en el plan fiscal, que como les mencioné era $917,000, a mí me parece que una de las cosas que estamos discutiendo como parte de este proceso con la directora de finanzas es ver cómo ese exceso de ahorro nosotros podemos utilizarlo para darle una equidad salarial a cada uno de los empleados que laboran en la agencia. Y en esa dirección lo que estamos, ¿verdad?, nos vamos a mover a ver cómo tanto con la OGP como con la Junta de Control Fiscal iniciamos un procedimiento de acuerdo a las disposiciones de ley aplicables para lograr que con este exceso de ahorro logremos esa equidad salarial que se merece cada uno de los empleados que ahora lo labora bajo la Junta Reglamentadora de Servicio Público. Además, como parte de los efectos de la consolidación y además de consolidar las funciones administrativas, que en esencia lo que se logra es lo siguiente: si cada negociado tenía un director administrativo, por decirlo así, pues esas 4 plazas de cada uno de los negociados pasa a ser solamente una plaza administrativa en la Junta Reglamentaria de Servicio Público. Por eso es que logramos un ahorro de aproximadamente $3.9 millones en nómina. Básicamente, cuando hacemos esa consolidación y reestructuramos la agencia, logramos tan sencillo como eliminando plazas de directores en cada uno de los negociados y solamente centralizándolo en un director. Esos son los ahorros que conseguimos en nómina. Además de esos ahorros en nómina, estaban las disminuciones de contratos, que como veremos más adelante, inicialmente logramos una disminución en contrataciones de $500,000 aproximadamente. Ya le mencioné la reducción de costo de nómina y además una reducción de alquiler de edificios, aún logrando mayor pietaje. Por ejemplo, hubo una renegociación para donde ubican las facilidades de la OIPC, en las cuales logramos unos ahorros mensuales de aproximadamente $7,000, aunque no logramos lo que llamamos el plan A con relación a donde pensábamos unificar todos los negociados bajo una sola estructura física. La realidad es que nos hemos movido a un plan B, en el cual estamos pronto a ejecutar y en el cual vamos a estar moviendo el personal operacional del negociado de transporte a la estructura física que anteriormente era de la Junta Reglamentadora de Servicio Público, ahora de la Junta Reglamentadora, anteriormente de la Junta Reglamentadora de Telecomunicaciones, ahora de la Junta Reglamentadora de Servicio Público, y al nosotros mover ese personal de donde está ubicado ahora, que es el edificio de recursos naturales, a esta estructura que es parte ya y es propiedad inmueble de la Junta Reglamentadora de Servicio Público, vamos a lograr un ahorro aproximado de $252,000 anuales. Y además nos facilita tener centrados o centralizados o localizados en un área todo el personal de la Junta, lo que aumenta la eficiencia del servicio que brindamos al público de Puerto Rico. Por otro lado, como les mencioné, ya logramos la migración de todos los empleados de la agencia a la 00298, al sistema RUM. Eso básicamente se coordina con Hacienda y hemos logrado, ¿verdad?, y hemos tenido el respaldo total de Hacienda para lograr esta meta de esa migración. Como les mencioné anteriormente, como parte de este proceso y algo que tenemos que atender, y yo creo que tenemos las herramientas para atenderlos y no necesitamos, me parece a mí, que legislación, sino trabajar fuertemente en un proceso de coordinación tanto con la OGP como con la Junta de Control Fiscal, es lograr esa compensación en el plan de retribución para que todos los empleados que realicen las mismas funciones en cada uno de los puestos o posiciones dentro de la Junta Reglamentadora de Servicio Público consigan o logren o tengan la misma compensación por el trabajo que se hace. Básicamente aquí les presento un gráfico de cómo desde el 2017, cuando estaban separados cada uno de los negociados, era el número de empleados, cómo se ha ido moviendo al 2018. Recuerden que en el 2018 es que básicamente se aprueba la ley y entonces cómo entonces todos esos empleados pasan a la Junta Reglamentadora de Servicio Público y cómo de un total de 196 en el 2017, sin despedir empleados y aumentando los empleados que vienen como la parte administrativa, que lo que se hizo fue no aumentar, sino utilizar los empleados que venían de cada uno de los negociados, subirlos. Así que logramos reubicarlos sin tener que aumentar la plantilla para rendir las funciones exigidas por ley. Actualmente nos encontramos con un total de 157 empleados dentro de la Junta Reglamentadora de Servicios Públicos de puestos ocupados.
Los aspectos fiscales, básicamente ese es el presupuesto. Si notan, el presupuesto cuando se suman cada uno de los diferentes negociados, que es el presupuesto de la Junta, suma 41 millones. Le mencioné anteriormente que los ahorros logrados son 4.5 millones. Eso equivale a sobre 10% de lo que es el presupuesto en ahorro logrado en el último año fiscal. Y básicamente este es un desglose de cómo se distribuye ese presupuesto, que lo tienen ahí. Si tienen alguna duda, pues estoy en la mejor disposición de explicarlo. Como les mencioné, como parte de la consolidación y como parte del plan fiscal, la Junta de Control Fiscal lo que nos exigió fue un ahorro de $917,000 y como le he presentado y ahora les voy a resumir, pues nosotros hemos excedido ese ahorro exigido en el plan fiscal. Aquí está, en resumen, lo que les expliqué, una disminución de $3.9 millones anuales en nómina, en renta $45,000, pero va a aumentar cuando movamos el personal del negocio de transporte al edificio en Santurce. Nos vamos a ahorrar aproximadamente $252,000 anuales en los contratos entre los que se cancelaron y en los que la Junta, como un todo, simplificando las funciones en un solo ente, otorgó. El neto es $562,000 anuales para un total de 4.5 millones, que equivale a un poco más de 10% del presupuesto que tiene actualmente la Junta Reglamentaria del Servicio Público. Los negociados, según se dispone en la Ley 211, básicamente conservan cada uno de ellos lo que es su autonomía operacional, entiéndase el proceso de adjudicar controversia, el proceso de reglamentar, y todo esto ha seguido corriendo en manos de cada uno de los presidentes y los demás comisionados que forman parte de cada uno de estos negociados. Retos y oportunidades. Uno de los grandes retos que tenemos que nosotros enfocarnos, y lo vamos a enfocar porque finalmente logramos el presupuesto que exige la Ley 17, que básicamente tiene el efecto de enmendar la Ley 211, y la cual esa enmienda le da mayores funciones a la OIPC. Como les mencioné anteriormente, la Oficina de Protección Independiente del Consumidor tiene la responsabilidad en ley de defender al consumidor en cada uno de estos negociados, los cuales son parte integral de la Junta Reglamentaria del Servicio Público. Inicialmente la OIPC, solamente su jurisdicción era asuntos relacionados con energía. Ahora, por disposición de esta Ley 17, que tiene el efecto de enmendar la Ley 211, ellos también tienen la responsabilidad de representar a los consumidores tanto en el negociado de transporte, así como en el negociado de telecomunicaciones. Logramos ya ese aumento en presupuesto dentro de los ahorros que les mencioné anteriormente. Logramos añadir el pietaje necesario para que estas personas tengan los empleados necesarios para ejecutar esas funciones adicionales, y entiendo que ya próximamente, y por decir una fecha, a principios del año próximo, van a estar preparados para exportar esa experiencia y esa labor que han venido realizando en el negociado de energía en los otros negociados. Además, tenemos, ¿verdad? Y esto es una discusión filosófica, pero me parece que son implementables, que hemos tenido los diferentes miembros de la Junta Reglamentadora, es que queremos realizar acuerdos con las escuelas de derecho para establecer programas de internados dirigidos a ofrecerles servicios legales a los consumidores a través de la OIPC. Así también establecer enlaces con los gobiernos municipales para ofrecer los servicios de la Junta Reglamentaria del Servicio Público, así llegarle directamente al pueblo a través de los municipios. Realizar estudios de mercado sobre las industrias en Puerto Rico para atender de manera eficiente sus necesidades. Específicamente esta visión se tiene en el negociado de telecomunicaciones, ver cómo trabajamos junto a ellos, de que se haga un estudio de mercado para ver en efecto que la competencia que existe entre los diferentes entes regulados no tiene un power market. Y me parece a mí que estamos a tiempo o es necesario ese estudio para corregir, de ser necesario, cualquier deficiencia que se encuentre en el mercado.
Es importante señalar aquí, ¿verdad?, que cómo operan los diferentes negociados y tienen, a pesar de que son regulados, tienen una operación un poco distinta desde el punto de vista de la visión reguladora. En el aspecto de energía, es un ente verticalmente integrado que básicamente se está descomponiendo para abrirse a mercado, pero estamos en ese proceso de transición, por lo que típicamente se regula no a base de competencia de mercado, sino a base de las necesidades de ingreso que tiene el ente regulado. Esa es energía. Comunicaciones ya tiene competencia, así que el mercado mismo se regula, y típicamente transporte es un ente que lo que da es mucha licencia y franquicia, y eso, la forma de regular también es una forma muy peculiar. Así que desde el punto de vista regulatorio, que es la función de la Junta Reglamentaria del Servicio Público, coexisten los tres distintos mecanismos de regular en el mismo ente, y eso es algo bien provechoso porque podemos, dentro de la Junta Reglamentaria del Servicio Público, mover personal, adiestrarlos y tener un banco de talento que tenga el conocimiento de los tres aspectos regulatorios en Puerto Rico sin tener que recurrir a consultoría fuera de Puerto Rico. Y yo creo que eso es una de la visión mía como presidente, lograr que se dé esa dinámica en Puerto Rico. Finalmente, y a la par con lo que estoy expresando, lo que queremos, ¿verdad?, como parte de este logro de consolidar en una agencia el aspecto administrativo y regulatorio, es desarrollar pericia nativa para las industrias reguladas. Pues, de mi parte, básicamente, y en lo que respecta al ámbito administrativo de la Junta Reglamentadora de Servicio Público, eso sería todo. Muchas gracias por la presentación, presidente. Tengo varias preguntas y luego pasamos a los demás compañeros. En cuanto a la implementación del plan de reorganización y su ley habilitadora o ley que busca implementar ese plan, ¿queda algún asunto pendiente para lograr la plena implementación y la integración dentro de lo que estableció ese plan de reorganización? Yo diría que lo que falta son asuntos que redondean la consolidación. Operacionalmente ya estamos consolidados, pero como les mencioné anteriormente, en la medida en que podamos mover ese personal de recursos del edificio de recursos naturales a la estructura, tenemos un ahorro de $252,000 mensuales, anuales que le mencioné, y nos permite, por ejemplo, compartir entre esos negociados salas para adjudicar. Nos permite una mayor integración y nos permite dar un servicio más centralizado al cliente. ¿Cuál es la meta o cuándo se espera que se logre eso? Como les mencioné, está programado y estamos en gestiones ahora mismo. Yo hablando con ustedes para que esa mudanza se dé y se logre antes de que culmine el año o a principios del próximo año. Eso es uno de los aspectos que entiendo que queda pendiente. Otro de los aspectos que queda pendiente y ya está corriendo y se espere que finalice antes de diciembre 15 es la migración de todos los emails a uno bajo el dominio de la Junta Reglamentaria de Servicio Público. Ya se hicieron todas las gestiones con PRITS, ya se logró eso y básicamente estamos trabajando con personal de nosotros junto a consultores para lograr esa migración. Aparte de eso, en términos generales, yo le diría que no queda ningún asunto pendiente como parte de la consolidación. Y ya que menciona el edificio del negociado, en un momento dado se planteó la posibilidad de vender ese edificio. ¿Cuál es la postura de usted en cuanto a esa potencial venta que me parece que usted había planteado en un momento dado? Sí, claro. La entidad que usted dirige había examinado. Sí, gracias por la pregunta. Inicialmente será el plan A. ¿Y por qué era el plan A? Porque dentro de los análisis que realizamos junto a los consultores era el que mayor ahorros daba. Sin embargo, se demoró un poco el proceso porque esto no es una decisión que toma la Junta Reglamentaria del Servicio Público. Aquí hay unos comités de AFAF y un sinnúmero de personas que intervienen. Y en ese proceso sucedió algo que fue que el gobierno vendió la estructura o le cedió la estructura a la Oficina de Administración de Tribunales. ¿Qué sucede? En ese proceso no logramos firmar los contratos porque dependíamos de una autorización de un ente gubernamental. Así que cuando nos sentamos con el nuevo dueño y tratamos de renegociar lo que era el canon que teníamos en nuestro análisis para que ese plan B fuera el primordial. ¿Y se está refiriendo a World Plaza? World Plaza, es correcto. No logramos el mismo canon. Ellos insistieron en aumentar el canon, lo que nos llevó a recomputar los ahorros y entonces eso nos movió a que preferiblemente utilizáramos el plan B, que el plan B es
es que en vez de tener a todo el mundo centrado en World Bank Plaza para dar un servicio centralizado, el plan B nos permite mover al personal de transporte que está en el edificio de recursos naturales a la estructura en Santurce, logrando los ahorros de $252,000 anuales. Si lo hubiésemos movido a todo el mundo al World Bank Plaza, el ahorro rondaba, creo que en $700,000 anuales. Pero, como le mencioné, no logramos esa transacción cuando es una cuestión de timing, por decirlo así, en buen español, ¿verdad? No se logró, se nos fue la guagua, por decirlo así. Así que recurrimos al plan B, que aunque no es tan idóneo como el plan A, como quiera logramos ahorro y logramos concentrar en un edificio 2 de los negociados que componen la Junta Reglamentaria del Servicio Público. Pero las oficinas que tienen actualmente en World Plaza continúan allí. Simplemente no van a expandir el espacio para incluir a esos otros empleados. Es correcto, porque el personal que está en World Plaza no lo podemos mover al edificio de Santurce porque no cabe. Muchas gracias. En cuanto a, pasando ya ahora al negociado de energía, el negociado tiene la estructura, los recursos, tanto de empleados, de consultores, para fiscalizar adecuadamente el contrato con Luma. Sí, nosotros, el negociado de energía, indiscutiblemente, tiene el personal, tiene en los comisionados mismos, la capacidad intelectual y profesional para dirigir cualquier paso de regulación a Luma. Recuerden, en este sentido, desde el punto de vista del negociado, es de regular un ente público a regular un ente privado. Esa es la única diferencia, pero desde el punto de vista de regulación son las mismas deberes y obligaciones. Ahora bien, tenemos que notar que Luma no se pone totalmente en los zapatos de la Autoridad de Energía Eléctrica. Luma se pone solamente en los zapatos de la Autoridad de Energía Eléctrica en lo que a la administración del sistema de distribución y transmisión se refiere. Generación es otra cosa. Y entonces, ¿qué cosas pueden surgir en el camino que van a necesitar un aumento de personal o un aumento de esfuerzo de parte del negociado? Aquellas cosas que queden fuera de ese contrato, que ya no las vaya a realizar la autoridad, que por disposición de ley nos pasen a nosotros. Y en ese sentido, lo que vamos a hacer es ir dependiendo cada día más, o cada día vamos a depender menos de consultores y vamos a ir moviéndonos a tener personal de carrera dentro del negociado, que de hecho es un requisito que se establece en la ley y es un requisito que nos exige también la Junta de Control Fiscal, que nos ha establecido dentro del plan fiscal que logremos depender menos de contratos y que dependamos más de personal interno de carrera. Y en esa línea nos estamos moviendo. De hecho, recientemente hemos conseguido que se apruebe por parte de OGP unos PP de forma tal que podamos reclutar ingenieros para realizar esas funciones. ¿Y actualmente cuántos empleados de carrera tiene el negociado? El negociado tiene 0 empleados de carrera. Desde su origen ha dependido de empleados de confianza que han llevado las funciones, pero eso necesita un alto. Y ahora mismo estamos moviéndonos, como le mencioné, para crear todas estas posiciones de carrera de forma tal que no dependa de los empleados de confianza y se dependa cada día menos de los consultores. ¿Y cuántos empleados de carrera estarían reclutando? Iniciamos el proceso con 8 ingenieros, y básicamente muchas de las plazas de carrera lo que se va a hacer es convertir a las plazas de confianza, convertirlas a plazas de carrera. ¿Y pasarían por el proceso competitivo que establece la ley? Claro que sí. En cuanto a posibles aumentos en la tarifa, ¿hay alguna solicitud actualmente de parte de la Autoridad de Energía Eléctrica ante el negociado para revisar la tarifa? Las revisiones periódicas que se hacen, las trimestrales, por producto de cambios en el precio del combustible o por cualquier otra razón? Ok. Esas reconciliaciones trimestrales que usted bien menciona, típicamente ya la última sucedió hace, me parece que 2 meses, así que todavía no está vencida la próxima reconciliación.
Pero lo importante aquí es señalar lo siguiente. Una cosa son los riders de la reconciliación y otra cosa es la tarifa que estipula o establece el ingreso de operación necesario del utility, en este caso todavía la autoridad. Cuando hablamos de las reconciliaciones trimestrales, hablamos de unas reconciliaciones que lo que pasan es el gasto incurrido por la Autoridad de Energía Eléctrica en la compra de combustible y de energía. Gasto. Aquí no hay un markup, aquí no hay ganancia. Esto es sencillamente, si compré el barril a 100 pesos, negociado, déjeme pasar los 100 pesos. ¿Y qué es la reconciliación? La reconciliación es que, como aquí hay unos gap o unos delay en términos de cuando se compra y cuando se inyecta al sistema, esto funciona a través de proyecciones. Al día de hoy se proyecta que voy a pagar $100 el barril, por decir algo. Resulta que pagué $120 el barril. Cuando venga la reconciliación de los 3 meses, lo que se solicita es déjeme en el rider de compra de combustible añadir ese delta de $20. Eso no es un aumento tarifario porque no está cambiando lo que se establece en la tarifa, que es un ingreso de aproximadamente 3.4 billones necesarios por la autoridad para operar y pagar la deuda o pagar los gastos administrativos y de personal y de nómina y de camiones que tiene. Eso sería un aumento tarifario o una disminución tarifaria, y ese proceso es un proceso largo, tedioso de participación ciudadana que típicamente toma hasta 6 meses. Eso no existe, o sea, no hay ni de parte de la autoridad ni de parte de Luma una solicitud de aumento tarifario. Y ahora déjeme aclararle a todos los aquí presentes y al pueblo de Puerto Rico con relación al contrato de Luma. El contrato de Luma es un fixed fee de aproximadamente $100 millones anuales. La pregunta típica que se hace, ¿eso va a conllevar un aumento de la tarifa? Y si usted me pregunta a mí como presidente y un miembro de la comisión y del negociado de energía, uno de los 5 miembros, mi respuesta es no. Y le voy a decir por qué. Sencillamente eso es un gasto administrativo que si ellos intentaran hacer una solicitud de aumento para aumentar la tarifa para incluir esos 100 millones anuales, yo sencilla y llanamente puedo identificar gastos administrativos existentes en el presupuesto otorgado en la tarifa que ellos están llamados a sustituir. Por lo tanto, cancelaría contratos existentes equivalentes a por lo menos los 100 millones que se les paga a Luma, y eso bajo ningún concepto conllevaría un aumento tarifario. Y Luma, una vez asuma las operaciones, ¿podría solicitar al negociado un aumento tarifario? Todos los entes en las diferentes jurisdicciones, tanto en los Estados Unidos como Latinoamérica como Europa, tienen ese derecho. Le corresponde al primo. Como parte del proceso de reconciliación, descubrimos que ciertos costos que estaba sometiendo la autoridad en diferentes plantas de generación estaban en exceso de lo que el mercado establecía como el costo del barril. Y por lo tanto, al percatarnos de esa anomalía, nosotros detuvimos la solicitud de aumento y lo que exigimos fue iniciar un proceso de auditoría de todo ese proceso, y como por disposición reglamentaria se dispone que en caso de que no se apruebe la solicitud de parte de la autoridad, lo que quedan vigentes son los riders existentes, no hubo un aumento. Es el aumento de los 3 centavos, los famosos 3 centavos que hizo la autoridad hace 2 meses al negociado de energía. Por otro lado, y como salió a relucir en la vista, hay una gran cantidad de dinero federal otorgado
ya por las agencias federales a los fines de cubrir esos gastos. Entonces, ¿para qué le vamos a pagar a la autoridad para después cobrarle al ciudadano para atrás? Una de las cosas que establecimos es, deme ese dinero que usted tiene disponible, que yo lo voy a atribuir a ese alegado aumento que usted está solicitando, de manera tal que el consumidor no se vea afectado por un aumento en la compra de combustible, en lo que es la factura mensual al abonado. El año pasado se aprobó un aumento en la tarifa para una campaña publicitaria por parte del negociado y luego eso se dejó sin efecto. ¿Se ha vuelto a plantear esa posibilidad de parte de ustedes? No. Lo que aprobó el negociado en aquel entonces fue un rider que estaba pendiente para allegar fondos para contratar a un tercero que estableciera el plan de eficiencia energética. Esa posibilidad existe todavía, pero no se va a dar y le voy a explicar por qué. Y le explico por qué existe. Porque la ley 17 no fue enmendada para eliminar el porciento de un 30% de ahorro por eficiencia energética para el 2040. Esa disposición legal existe, no fue enmendada. Ahora bien, ¿qué va a suceder y cómo cambiaron los muñequitos, como decimos por ahí? Energía eléctrica no tenía ningún incentivo y los utilities que son verticalmente integrados no tienen ningún incentivo en implementar planes de eficiencia energética porque típicamente ellos allegan más fondos por la venta de energía. ¿Qué sucede ahora? Nos estamos moviendo a unas circunstancias fácticas en las cuales Luma solamente va a operar el sistema y la generación va a moverse a manos privadas. Por lo tanto, eso presenta lo que se le conoce como un decoupling, en el cual ahora el operador no tiene ningún conflicto en implementar un plan de eficiencia energética porque le afecte su generación, porque está decoupled. Está separado la generación de la operación del sistema. Por lo tanto, con Luma, el negociador de energía va a trabajar esa disposición de la ley 17. ¿Y de dónde va a salir el dinero?, me va a preguntar usted. Pues sencillo, de los fondos federales. Los fondos federales, los 10 puntos y pico billones que están integrados, que forman parte de lo que va a utilizar energía eléctrica para poder implementar el plan integrado de recursos que integra esa eficiencia energética, se debe utilizar en primera instancia en un programa de eficiencia energética. Y como le mencioné, si son fondos federales, no hay que cobrárselos al consumidor. Y de hecho, es la primera opción que nosotros le vamos a exigir a la autoridad, a Luma. ¿Por qué? Porque como mencionamos anteriormente, si usted compara los beneficios de un plan de eficiencia energética vis a vis la inversión en cualquier tipo de planta, es un 3-1. Me explico. Que yo cada dólar que invierto en eficiencia energética ahorro $3 en la posibilidad de tener que invertir en plantas de generación nueva. ¿Y eso ya se ha discutido con COR 3? La posibilidad de que se utilicen esos fondos para ese propósito. Tenemos que recordar lo siguiente: el Plan Integrado de Recursos es la guía, el plan que establece cualquier tipo de inversión que se va a hacer en este país, y es un proceso que tuvo participación ciudadana, es un proceso que se modela y ese es el plan a seguir. COR 3 está elaborando unos planes con la Autoridad de Energía Eléctrica que tiene que someterle al negociado e indiscutiblemente ese plan tiene que cumplir con el Plan Integrado de Recursos que, como le mencioné anteriormente, incorpora las disposiciones establecidas en la Ley 17, entre ellas 30% de ahorro por eficiencia energética para el 2040. ¿Cuántas querellas hay pendientes actualmente ya sea en el negociado o en el negociado de energía o en el negociado de protección del consumidor, de consumidores o clientes en contra de energía eléctrica? De procesos de revisión y querellas. Ese número no sé si está en la ponencia, pero básicamente sí le puedo decir que todas las querellas, y eso sí se lo puedo decir, todas las querellas llegan a Secretaría e inmediatamente se le asigna a un oficial examinador.
Una vez se le asigna, pues corre el curso, ¿verdad?, aplicable de la ley de procedimiento administrativo uniforme, que es que la persona tiene que cerrar las vistas, aunque nosotros tenemos un procedimiento sumario, y ese procedimiento sumario se estableció por el negociado hace aproximadamente un año, para que aquellas querellas que se disponen, que cumplen con ciertos requisitos, tengan un fast track, por decirlo así. Las otras, pues, están corriendo y si están pendientes es porque están en proceso de vista, de acuerdo a los requisitos que establece la ley de procedimiento administrativo uniforme. Nosotros, si hay algo, ¿verdad? Aquí están los números. Del memorial. Referente a los recursos de revisión o querella presentados por los consumidores de servicio eléctrico en el negociado de energía, desde el año 2017 hasta el presente se han recibido 460 recursos de revisión y 384 querellas. Al presente se han cerrado 279 revisiones de factura y 170 querellas, por lo que permanecen activos 181 recursos de revisión y 214 querellas, los cuales se encuentran en diferentes etapas de proceso y ante la consideración del negociado. Son parte del proceso que exige la ley de procedimiento administrativo uniforme, de vista y todo ese tipo de cosas. Una vez se terminan, el oficial examinador rinde un informe, ese informe es evaluado por los comisionados. En caso de que se acoja, pues se pasa a votar y se hace la notificación de la resolución en orden. En caso de que no se acoja, pues entonces el pleno del negociado establece los criterios por los cuales no lo acoge y entonces emite una resolución explicando por qué no acogió el informe del oficial examinador y notifica. Le vamos a estar formulando una solicitud de información, porque probablemente no lo tienen disponible, pero en cuánto es el tiempo promedio que se toma desde que se presenta por el consumidor hasta la determinación final de parte de la comisión. Es información, probablemente tenga que hacer el cómputo, o sea que nos la pueden hacer llegar posteriormente. Con mucho gusto. Pasando al negociado de transporte, quisiera indagar un poco sobre los empleados que creo que están en destaque todavía, que pasaron de la compañía de turismo a la comisión. ¿Cuántos empleados estamos hablando? Pues básicamente eso es un buen tema que se ha estado discutiendo recientemente gracias a los esfuerzos del presidente del negociado de transporte, Luis García Fraga, que ha sido consistente desde que asumió la presidencia en términos de lograr lo que en aquel entonces, ¿verdad?, exigía la ley antes de ser parte de la ley 211. Finalmente, recientemente se logró un acuerdo en el cual intervino el secretario de la Gobernación, que entiendo que está pendiente de la firma de la directora de turismo. Y básicamente eso lo que finalmente hace es que mueve ese personal que de turismo lo pasa a la Junta Reglamentaria de Servicio Público atado a un presupuesto que corresponde a los gastos de nómina de esos empleados. Eso estamos en el proceso de finiquitar todo ese proceso. Porque llevan 3 años en destaque. Llevaban 3 años en destaque. ¿Y el presupuesto va a provenir de la compañía de turismo o lo va a sufragar entonces? De la compañía de turismo. ¿Y tienen una fecha estimada de cuándo se va a concretar ese acuerdo y la transferencia final? Bueno, de mi parte lo que le puedo mencionar es que nosotros fuimos citados, estuvo Luis conmigo, si mal no recuerdo, hace como 2 o 3 semanas, una semana yo diría, en la cual yo firmé el acuerdo. Sin embargo, faltaba el aval de la compañía de turismo. La Junta no se lo había dado, así que quedaba pendiente. Ya el secretario del DEC había firmado el acuerdo, sin embargo faltaba el aval de la Junta de Turismo para que para que Carla Campo firmara el acuerdo. Lo que le estoy diciendo es que esto es cuestión de una firma, para entonces iniciar el proceso de PP, solicitud y hacer la transferencia del presupuesto a la Junta Reglamentaria de Servicio Público. Esperemos que entonces lo puedan completar pronto. Mi última pregunta está relacionada al negociado de telecomunicaciones y a la transacción entre AT&T y Liberty, reconociendo que hay ciertos aspectos que son pues de índole federal y hay un campo ocupado. ¿El negociado ha recibido alguna querella de parte de consumidores relacionados a violaciones de los términos y condiciones de los contratos en ese proceso de transición o de inconvenientes que hayan tenido ahora pues con Liberty respecto al servicio que recibían anteriormente de AT&T? Bueno, esa pregunta, por ser una pregunta operacional y no ser una pregunta administrativa como todas las que se han cursado a este servidor a lo largo de la mañana de hoy, yo voy entonces a ceder el micrófono a la presidenta
del negociado de telecomunicaciones, la licenciada Sandra Torres, para que tenga ella bien contestar la pregunta que usted acaba de formular. Adelante. Muy buenos días a todos. Abrimos un procedimiento en el negociado de telecomunicaciones, un procedimiento abierto para que las personas pudieran comentar en términos de la transacción y se recibió un solo comentario. Tuvimos comunicación directa con la Unidad de Asuntos Antimonopolísticos del Gobierno Federal, inquiriendo sobre una serie de preguntas relacionadas con control de mercado. Esa comunicación fue constante. La transacción finalmente se dio con unas condiciones de pasar ciertos clientes comerciales a la entidad WERNET. Va a ser transparente para el consumidor y básicamente ya el cierre de la transacción está completado. La semana pasada tuvimos la oportunidad de reunirnos con Liberty y obviamente con personal de AT&T. Para los efectos de Puerto Rico, la transacción para los clientes de AT&T va a continuar siendo transparente en cuanto a sus precios, a sus cargos y demás. Es meramente la transacción y transferencia económica. Lo que es FirstNet obviamente se va a quedar por el compromiso que hay con el gobierno de los Estados Unidos y el opt-in que hizo el gobierno de Puerto Rico. Sin embargo, van a firmar un acuerdo de administración sobre ese particular para que Liberty sea quien entonces administre esa responsabilidad en Puerto Rico por parte de AT&T. Y si algún consumidor tuviese algún inconveniente haciendo gestiones ante, digamos, Liberty y que su cuenta no aparece o no puede hacer gestiones o llama a un número y le dicen no aparece la cuenta, eso es allá, eso es acá. Eso pasó los primeros días y esa fue una de las razones por las cuales tuvimos la reunión con Liberty. Obviamente fueron unos aspectos de programación que ya fueron resueltos. Y si alguien por alguna razón tuviese algún inconveniente, pudiese presentar alguna queja, querella. Por supuesto. Ante el negociado. Ante el negociado de telecomunicaciones, para eso estamos, para atender dentro de nuestra responsabilidad dual las reclamaciones de los clientes que tengan algún tipo de problema con alguno de sus proveedores. ¿Y al día de hoy alguna reclamación que haya presentado algún consumidor respecto a ese asunto luego del cierre? Sobre ese particular, al día de hoy, no. Muchas gracias. Vamos a pasar al turno de preguntas de los compañeros. El licenciado Yamil Ayala. Sí, buenos días a todos. Pues que nos llamamos igual, así que... Buenos días, le agradecemos su presencia en esta mañana. Tengo varias preguntas que quiero hacer y quiero entender un poco el tipo de consolidación que se hizo en la Junta de Reglamento del Servicio Público. Porque leo la ley que crea esta consolidación y me levanta ciertas preguntas. Veo que los negociados que están adscritos a la Junta siguen siendo nombrados por el gobernador con el consentimiento del Senado. Veo también que las leyes orgánicas de estas instituciones no se derogaron como tal. Entonces me pregunto quién es la autoridad nominadora. Si es usted, es el gobernador, quién supervisa realmente la parte programática de estos negociados. Si estos jefes de negociados incurren en algún tipo de falta, quién actúa sobre ellos. Explíqueme, que no entiendo exactamente cuál es el alcance de la consolidación, si fue una cosa puramente administrativa y siguen operando como agencias individuales en la parte programática, o si realmente hubo una consolidación y son sus subalternos. O sea, explíqueme un poco. Sí, en esencia es una consolidación administrativa en la cual se respeta la independencia operacional de cada uno de los entes. Sin embargo, por disposición de la Ley 211, la Junta Reglamentadora de Servicio Público tiene la obligación de evaluar cómo está operando cada uno de estos entes para eventualmente y estadísticamente recuperar esa información y poderle suministrar tanto a la Asamblea Legislativa como al gobernador cualquier recomendación que estime pertinente para mejorar el funcionamiento de cada uno de ellos. Eso lo establece la Ley 211. Como usted bien señala, los comisionados son nombrados por el gobernador y eso sigue así.
Sin embargo, son empleados, todos somos empleados de la Junta Reglamentadora del Servicio Público y por lo tanto tenemos que, ¿verdad?, cumplir con ciertas disposiciones de conducta que se exige de cualquier funcionario público. Pero en esencia, y así lo he hecho a lo largo de mi presidencia, he respetado la operación. Y para mí operación, y yo lo veo bien claro, porque si usted analiza cada una de las leyes orgánicas, si hay un ente que goza de independencia más que los otros, es el negociado de energía. Y aún así, el negociado de energía, con esa independencia que dispone la ley, yo he podido, o se ha podido, o hemos podido conservar esa independencia aún asumiendo todas las responsabilidades administrativas. ¿Qué nos queda hacer, si usted me pregunta? Exacto. Estadísticamente, ver cómo han estado funcionando operacionalmente cada uno de ellos para ver cómo mejoramos su operación. Y esa función, por disposición de la Ley 211, recae en el presidente y los miembros de la Junta Reglamentaria del Servicio Público. O sea, que podemos decir que la consolidación que se llevó a cabo mediante este plan de reorganización fue para consolidar las funciones administrativas. Los negociados funcionan con su independencia según sus leyes orgánicas, ¿no? Y son funcionarios nombrados por el gobernador directamente y sería el gobernador entonces quien tiene autoridad sobre esas personas por ser autoridad nominadora. Claro, y esas personas, como la mayoría de todos los comisionados, somos nombrados a término. Lo que significa esto, que no podemos ser removidos de nuestros puestos, a no ser que se inicie un procedimiento que tiene que cumplir con ciertas disposiciones de ley y por unas razones específicas. Ok, estaba revisando en el informe financiero que ustedes presentaron. Ese informe financiero de la Junta acapara entonces a todos los negociados, o es solamente de la Junta, porque es que... No, el presupuesto se nutre de cada uno de los negociados, pero es de la Junta. Quien establece por disposición de ley el presupuesto en coordinación con cada uno de los negociados es el presidente de la Junta de Reglamento del Servicio Público o por delegación el director de la Junta. Es para saber si la información que se presentó en el informe financiero, en el formulario, es la acumulación de los presupuestos de todos los negociados o si solamente es el de la Junta Reglamentadora del Servicio Público. Es el de todos los negociados que se convierte en el presupuesto de la Junta Reglamentadora del Servicio Público, es correcto. Muchas gracias. Tengo otras preguntas que quiero hacerle, que es con relación a la Comisión de Energía. La Comisión de Energía, el negociado de energía, discúlpeme, le autorizó a la Autoridad de Energía Eléctrica un plan integrado de recursos. Ya está final y aprobado, ¿verdad? Ese plan. Ese plan lo somete, como usted bien señala, por disposición de ley, la Autoridad de Energía Eléctrica al negociado de energía, pero fue enmendado después de las vistas públicas y la aportación de diferentes asociaciones, participación ciudadana, interventores. El plan que se aprobó no fue el plan sometido por la autoridad, porque por disposición de ley esa es nuestra función. Así que ya ese plan se aprobó, sin embargo ha sido atacado tanto en el negociado mismo a través de reconsideraciones y ese tipo de cosas que están pendientes, que de hecho ayer creo que firmamos todos los comisionados una resolución resolviendo todos los asuntos de reconsideración pendientes. Así que es implementable, pero, como usted bien sabe, no es final y firme hasta tanto transcurran los términos para ir al apelativo o para ir en certioraria al Tribunal Supremo. O sea que como tal el plan no está final hasta que ocurra todo ese procedimiento judicial y entonces se puede decir lo que este es el plan. Claro, no es final, pero es implementable. Pero es implementable. Eso es así. Es que ese plan tiene un schedule de unos trabajos que tiene que hacer la Autoridad de Energía Eléctrica con respecto al sistema de generación de energía, modificaciones a las plantas de energía que tiene en Puerto Rico. ¿Quién supervisa el cumplimiento del plan? El negociado de energía. De hecho, nosotros recientemente estamos coordinando con la autoridad y le estamos solicitando un plan de acción para cumplir con todas las disposiciones del plan integrado de recursos. ¿Qué es un plan de acción? Que nos diga cómo ellos van a estar llevando a cabo las subastas necesarias para poder cumplir con el plan integrado de recursos, que lo que traduce es las exigencias del legislador en la Ley 17. Me explico. Plan de eficiencia energética, inversión en plantas o generadores renovables y todo ese tipo de cosas. Ya eso está determinado en el plan integrado de recursos. Para implementarlo, yo tengo que decirle a la autoridad, ok, para tal fecha yo quiero que ya ustedes estén gestionando procesos de request for proposal para que la subasta se dé, para que eso entre en el sistema cuando el plan integrado de recursos lo exige.
Y eso le toca al negociado supervisarlo para con la Autoridad de Energía Eléctrica y en su futuro, cuando entre y se ponga en los zapatos, ¿verdad?, como administrador de la red, Luma. Le pregunto porque en ese mismo plan hay un schedule básicamente hay un timetable de cómo es que se van a implementar ciertas cosas. Por ejemplo, se van a crear nuevas plantas de energía de generación de gas natural, cambios a palo seco en cuestión de las plantas generatrices, y hay unos términos en el 2019-2020, creo que llega hasta el 2025, si bien recuerdo. Sí, porque es el Action Plan. El Action Plan es un Action de 5 plan, sí, de 5 años. De 5 años. Realmente ese Action Plan es realizable porque vemos que ya estamos terminando el 2020 y dice que están algunos en procesos de diseño. Ese plan es realizable en ese término. Podemos esperar que no se cumplan dentro de ese término, van a requerir extensiones. Eso es una mera sugerencia. No, el plan se supone que toma en consideración cuánto es un diseño, cuánto es un proceso de subasta, cuánto tiempo, todo eso se considera como parte del plan integrado de recursos y como parte de este schedule. Ahora bien, todos sabemos, ¿verdad?, que esto es un plan y la meta es que se cumpla, que pueda haber unos deltas para abajo o para arriba. Siempre eso puede suceder, pero eso no quiere decir que se pueda avanzar en otros aspectos, se pueda implementar unas cosas, otras tengamos que recurrir a un poquito más tiempo, pero al final del día la idea es empujar a que se logre la inversión de capital o que entren en servicio tanto la inversión en el sistema de distribución y transmisión como en las plantas, según establece el plan, porque de eso se trata, de implementar un plan, pero ese plan, si la pregunta es si el plan es implementable, Exacto. Se toma en el proceso de adopción del plan, se analiza y se modela el plan, tomando en consideración las diferentes variables típicas de diseño, subasta, costo, todo ese tipo de cosas se considera en el modelaje. Por lo tanto, el plan es implementable. Y le pregunto, ya hay unas partes que ya supuestamente tienen que haber culminado, ¿se cumplieron? ¿Unas qué? Unas partes que ya en ese schedule hay unas partes que ya tuvieron que haber vencido. Todas esas partes se cumplieron porque ese 2019 está en proceso de diseño, acababa en el 2020, eso se cumplió. Le voy a dar un ejemplo, lo tengo aquí de frente. Sí. Lo que sí le puedo mencionar en lo que busca la información es que, por ejemplo, nosotros teníamos programado que se lograran unas inversiones de inmediato, lo que le llamaban shovel ready projects de energía renovable, que fueron al negociado de energía, el negociado de energía los aprobó, eran aproximadamente 500 megas. Sin embargo, la Junta de Control Fiscal no los aprobó. La pregunta que quizás usted pueda hacer es, ¿y esos 500 megas que estaban programados para hacerse? Yo creo que eso es lo que usted está buscando. ¿Qué podemos hacer? Pues tomando en consideración eso, nosotros estamos haciendo un plan agresivo para tratar de lograr entonces un proceso de subasta en los próximos 6 meses para que esas personas liciten, porque lo que exigió la Junta era que fuera un proceso competitivo y no negociado, para que entren lo antes posible. Ya estamos tomando cartas en el asunto de manera que eso no nos atrase la implementación del plan. Ok, o sea que esperamos dentro de los próximos 6 meses ver que hayan esos requerimientos de propuestas para entonces, eso va a ocurrir en los próximos 6 meses. Eso es correcto, eso es correcto. Ok, fantástico. La próxima pregunta que le tengo es esto y según expresiones que han hecho directores de la Autoridad de Energía Eléctrica, el asunto de la energía renovable, las placas solares en las residencias de las personas, la medición neta, se ha convertido con un poco de dolor de cabeza para la autoridad, según hemos visto en los periódicos. Hemos visto que hay personas planteando que eso causa fluctuaciones de energía en el sistema, inestabilidad. Hay una preocupación también que presentó el exdirector de energía eléctrica con respecto a que si todo el mundo pone los paneles, ¿quién va a pagar la energía eléctrica del país o los costos operacionales? Realmente esto es un problema para la autoridad. Las placas solares en los techos de las personas, de las casas, ¿es un problema para la Autoridad de Energía Eléctrica? Bueno, depende de la perspectiva. Por ejemplo, como parte del Plan Integrado de Recursos se consideró plantas virtuales que toman en consideración que un ente que utilice los diferentes techos y los agregue y agregándolos produzca lo que se conoce como una planta virtual. Y eso básicamente tiene el efecto de generar como cualquier otra planta y le inyecta al sistema, le pagas según la negociación interna a esas personas por utilizar los techos. O sea que yo no veo porque eso sea un problema. Los asuntos de interconexión, como todo en la vida,
Hay cambios que hay que atemperarlos y hay tecnologías para atemperarlos. Una cuestión de tener voluntad, y si la autoridad no tiene la voluntad y Luma no tiene la autoridad, para eso está el negociado de energía. Perfecto. Está bien, no tengo más preguntas. Muchas gracias, Omar. Buenos días a todos. Presidente, como usted sabe, yo tuve el honor de haber sido presidente de la Comisión de Servicio Público, o sea que básicamente una cuarta parte de lo que es la Junta Reglamentadora de Servicio Público, pues tengo una gran afinidad, ¿verdad? Hacia esa agencia. Así que lo que quisiera básicamente es hacer algunas preguntas relacionadas para poder entender, ¿verdad? Cómo se ha dado esta fusión ¿verdad? Cosa de poder entender cómo continúa funcionando cada uno de los negociados con la Junta Reglamentadora. La primera pregunta sería, usted como presidente de la Junta Reglamentadora de Servicio Público y los miembros asociados son nombramientos a término, ¿correcto? Correcto. Sí. ¿Cuál es la función que ejercen cada uno de los miembros asociados? Los miembros asociados, en esencia, tienen una función revisora. ¿Puede abundar un poco más? Básicamente, cada vez que llegue un recurso que en este momento es de forma voluntaria de parte de uno de los negociados, entiéndase negociado de transporte, negociado de telecomunicaciones, no así el negociado de energía, porque por disposición de ley, la ley claramente establece que las decisiones del negociado de energía no son revisables por la Junta Reglamentadora de Servicio Público, sino directamente por el Tribunal de Apelaciones. Así que, ¿qué quiere decir esto? Que cualquier persona que se encuentre adversamente afectada por una decisión que sea por el negociado de transporte o el negociado de telecomunicaciones puede solicitar una revisión administrativa a la Junta Reglamentadora de Servicio Público y los tres en pleno pasamos juicio sobre esa solicitud de revisión y emitimos una determinación. O sea, cuando la Comisión de Servicio Público era una comisión o era una agencia, ¿verdad?, aparte, si alguien quería apelar una decisión por parte de los comisionados, tenía que ir al tribunal apelativo. Ahora, antes de ir al tribunal apelativo, tendría que ir a uno de los miembros asociados. No necesariamente. Tiene la opción, porque no es obligatorio. La persona adversamente afectada puede decir, voy a la Junta Reglamentadora de Servicio Público como paso previo a ir al apelativo. O puede decir, voy a obviar ir a la Junta Reglamentadora de Servicio Público y voy directamente al apelativo. Okay. O sea, los miembros asociados entonces no toman decisión alguna en cuanto a la administración de la Junta Reglamentadora de Servicio Público y los negociados, ¿o sí? En términos generales, por disposición de ley, las decisiones administrativas las toma el presidente Okay. y el director que está establecido en la ley. Ahora bien, la ley faculta al presidente quien puede delegar funciones administrativas en cada uno de los miembros. Para asuntos presupuestarios, ¿cada uno de los negociados continúa con su propio presupuesto? La solicitud inicial la hace cada uno de los negociados, se coordina con ellos, pero la determinación final por disposición de la ley 211 de cómo se asigna el presupuesto final para el asunto operacional es del presidente, que es lo que ha pasado típicamente, y vamos aquí a hablar, ¿verdad? Lo que ha pasado típicamente es que esto está en la ley 211, pero la limitación fiscal que ahora mismo existe, muchas veces el presupuesto está establecido inicialmente ya por la OGP. Así que nosotros nos tenemos que enmarcar dentro de esas limitaciones que establece la OGP para cumplir con ciertas disposiciones de ahorros fiscales del gobierno en su totalidad. Pero en esencia hay una coordinación de presupuesto de cada uno de los presidentes de los negociados con el director o con el presidente a los fines de enmarcar lo que serían las necesidades operacionales de cada uno de los negociados. Una vez se llega al acuerdo, el presidente de la Junta Reglamentadora de Servicio Público es el que establece el presupuesto de la agencia completa. Y bueno, yo debo suponer que si cada uno de los negociados tiene una función, ¿verdad?, operacional, usted entonces se reúne con cada uno de los presidentes de los negociados para discutir el presupuesto y ver cuáles son las necesidades que tiene cada uno, ¿verdad?, para poder cubrir sus funciones operacionales. Claro, o yo me reúno, o la directora, o una persona a quien yo le delegue. Eso es así, para poder preparar el presupuesto. Para poder preparar eso. Así. Quisiera
Tengo unas preguntas ya más dirigidas a lo que es la Junta Reglamentadora de las Telecomunicaciones. Lo que era la Junta Reglamentadora, ahora es el negociado. Igualmente para el negociado de transporte y otros servicios públicos. A la licenciada Sandra Torres, ¿está más robusta la infraestructura de las telecomunicaciones luego del paso de los huracanes Irma y María y de los terremotos? Definitivamente que sí. Obviamente cada uno de los proveedores ha hecho sus respectivas inversiones en la primera fase para, obviamente, levantar la infraestructura que fue seriamente afectada durante los huracanes Irma y María. Con posterioridad a eso, ha habido unas asignaciones presupuestarias por parte de la Comisión Federal de Telecomunicaciones en 2 fases. La última fase, los 760 millones, que ya básicamente se adjudicaron todos los procesos y fueron agraciadas 2 de las compañías. Esta última fase es para el despliegue de la nueva tecnología 5G y aumentar, obviamente, el ancho de banda y poder tener una mayor penetración en aquellos lugares donde han sido pobremente servidos o fueron seriamente afectados durante los huracanes Irma y María. ¿Se está trabajando con algún proyecto de soterrado de fibra óptica o de líneas de teléfono, etcétera? Luego del huracán María, obviamente el soterrado de fibra ha sido en una cantidad monumental e igualmente tengo que indicar que AT&T, como parte de su responsabilidad como FirstNet, también ha estado soterrando alrededor de todo Puerto Rico fibra óptica para poder cumplir con su obligación. Okay. Yo creo que una de las sorpresas más grandes que tuvo la ciudadanía luego del paso del huracán María, y que muchos de ellos, la gran mayoría de la población no esperaba, era quedarse sin el servicio de celular. Quizás uno piensa luego y entiende, ¿verdad?, las razones por las cuales se queda sin el servicio de energía celular. Son antenas que funcionan con energía eléctrica, ¿verdad? Pero realmente eso no era parte, y lo puedo decir de primera mano porque yo participé de las reuniones de manejo de emergencias en mis funciones como asesor de asuntos municipales, y todo el mundo hablaba en las reuniones con el gobernador y con FEMA: nos vamos a quedar sin luz, nos vamos a quedar sin agua, pero nadie mencionaba nos vamos a quedar sin comunicaciones. ¿Ha habido algún cambio luego de esa experiencia que yo sé que sirvió de ejemplo para toda la nación, no solamente para Puerto Rico, y quizás para el mundo entero? Luego de una catástrofe como un huracán como María de gran intensidad, para por lo menos de alguna manera poder prevenir el colapso total de las telecomunicaciones? Definitivamente sí, cada uno de los proveedores se ha obviamente preparado, tienen plantas eléctricas adicionales, tienen redundancia. Obviamente se han establecido también microondas y otras tecnologías, ya no están dependiendo única y exclusivamente, ¿verdad?, de lo que se dependía antes del huracán María. Dentro de las lecciones aprendidas, luego del huracán María fue tener redundancia, ¿verdad? Y obviamente soterrado, como tú bien mencionaste, ha sido también sumamente importante. Vimos el colapso de los postes de la Autoridad de Energía Eléctrica y de los postes de las compañías de telecomunicaciones durante los eventos de los huracanes. Yo creo que el caso de Puerto Rico ha sido un caso que en las reuniones que hemos tenido con la Comisión Federal de Telecomunicaciones lo han utilizado de modelo y de ejemplo, particularmente el acuerdo único de roaming, donde todas las compañías de telecomunicaciones históricamente lograron un acuerdo de roaming para colaborar en primera instancia con esa parte humanitaria que se necesitaba para que la ciudadanía puertorriqueña tuviera al menos la oportunidad de realizar una llamada telefónica. Sí se afectaron la banca, por eso se creó lo que llamamos el War Room en el centro de convenciones, donde diariamente teníamos todas aquellas reuniones para buscar alternativas. Creo que la licenciada Alexandra Fernández, que en ese entonces trabajaba para mí en el negociado o Junta Reglamentadora de Telecomunicaciones, participó activamente de esos acuerdos
que se llegaron con estas entidades locales y obviamente la comunicación que entablamos con la Comisión Federal de Telecomunicaciones, la ayuda inmediata que llegaron de los 67 millones de dólares. Logramos por primera vez que el chairman de la FCC viniera a Puerto Rico y de primera mano fuera al municipio de Utuado, que fue uno de los más afectados, cómo quedaron las condiciones de la infraestructura de telecomunicaciones. Así que de esta experiencia aprendimos todos. Las compañías de telecomunicaciones tuvieron pérdidas ascendentes a 1.5 billones de dólares. De ahí la necesidad y el entendimiento tanto del Chairman Pai como del comité a nivel de la FCC de entender la necesidad que tenía Puerto Rico de que se creara y se estableciera el fondo uniendo a Puerto Rico para darle esa inyección económica a la industria de telecomunicaciones para que ellos a su vez con un pareo de fondos pudieran levantar de forma adecuada la infraestructura de cara al futuro. Excelente. Muchísimas gracias, Sandra. Si me permite añadir, esa misma preocupación que usted tiene el día de hoy la tuvo el legislador después de los eventos y estableció por disposición de ley que la Junta Reglamentaria del Servicio Público hiciera un estudio de los postes. Porque muchos de los... recuerde que las telecomunicaciones pues utilizan cables, pero utilizan aire, ¿no? Para moverse, comunicaciones en términos de... pero utilizan cables. Y mucha infraestructura, como mencionó la licenciada, que se vio afectada fue por los postes. Así que el legislador nos encomendó, hicimos un estudio que se trabajó en conjunto con el negociado de telecomunicaciones y se le sometió a la legislatura. Pero más que eso, yo creo que esto es la importancia de tener una junta reglamentadora de servicio público en el cual estemos integrados. Porque de cara a esos fondos federales que van a invertir en la infraestructura de energía eléctrica, debemos pensar cómo podemos dejar tubos spare o vacantes para tenerlos disponibles para soterrar las líneas de telecomunicaciones, siguiendo los parámetros de la reglamentación del negociado de telecomunicaciones. Así que cuando enfocamos esto y le damos una visión macro, podemos mejorar el servicio que le damos al país. Yo creo que una de las cosas de esta conversación y esa pregunta que usted acaba de hacer es cómo podemos, dentro de la inversión que se va a hacer en la Autoridad de Energía Eléctrica, coordinar para que se tome en consideración infraestructura necesaria para soterrar el sistema de telecomunicaciones del país. Quiero añadir a eso que esos esfuerzos ya se han estado haciendo, se hicieron en Vieques y de igual manera la ley obliga a las compañías de telecomunicaciones que cuando establezcan infraestructura en desarrollos nuevos dejen el espacio disponible para que otras compañías puedan colocar también su infraestructura de manera soterrada y así pues obviamente adelantamos el esfuerzo y no solamente eso, evitamos estar rompiendo las carreteras cada vez que se va a hacer un nuevo desarrollo o una construcción adicional. Excelente, muchas gracias. Ya existe. Continuando con el mismo tema, ¿verdad?, del asunto de la recuperación, quisiera pasar entonces a donde el licenciado Luis García Fraga. Licenciado, de la misma manera que quizás fue una sorpresa el que nos quedáramos sin las telecomunicaciones, otra cosa que nadie pudo prevenir fue el asunto del transporte, ¿verdad?, de no tener choferes de camiones disponibles para el transporte de diésel, para el transporte de gasolina, para el transporte de agua, ¿verdad?, camiones cisternas. Eso es algo que en la logística nunca estuvo contemplado a mi mayor recuerdo. Quisiera conocer cuál fue la función de aquel momento la Comisión de Servicio Público, ahora negociado de Transporte y otros servicios públicos, para trabajar con todo este asunto en la coordinación, ¿verdad?, de los transportistas de carga, ¿verdad?, en la isla, que tan esenciales eran para la entrega de carga de alimentos en los supermercados, etcétera. Y cómo se ha insertado el negociado de transporte y otros servicios públicos a trabajar con el negociado de manejo de emergencia de Puerto Rico. Okay. Muchas gracias por la oportunidad. Antes que todo, pues un honor estar aquí y sobre todo contestarle las preguntas que fue mi ex jefe en la Comisión de Servicio Público cuando era examinador allí.
La Comisión de Servicio Público, como bien saben, pues tuvo un papel apremiante durante la emergencia del huracán María, debido a que la comisión y el negociado ahora forma parte de las 20 agencias de manejo de emergencia que está proactiva, ¿no? Entonces, evidentemente Puerto Rico sufrió el embate de los 2 huracanes más devastadores en la historia por los últimos años, el huracán Irma y el huracán María. En el huracán Irma, pues nosotros activamos nuestro centro de manejo de emergencia con la agente Carmen Jorge y fuimos y atendimos sobre todo la recuperación del área de Culebra, que fue la área más impactada. Pero aún desconocíamos en detalle lo que iba a ocurrir con el huracán María. Al ocurrir el huracán María, además de que hubo el problema de energía eléctrica con telecomunicaciones, pues la falta de energía eléctrica obligó a todas las industrias en Puerto Rico a tener un aumento considerable en el gasto o en el consumo de gasolina o diésel para operar sus hospitales, sus centros de cuidados o todo el andamiaje de Puerto Rico. En ese momento, pues, hubo problemas de logísticas, obviamente internos, porque las carreteras estaban defectuosas, no sabíamos qué carreteras eran. Y el gobernador de Puerto Rico en ese entonces, honorable Ricardo Rosselló Nevares, creó los comités de trabajo, que nos reuníamos todos los días a las 5 de la mañana, para coordinar los esfuerzos entre el DITOP, el negociado, la Comisión de Servicio Público en ese entonces y todo el aparato de Puerto Rico para garantizar las rutas de los camioneros. Desde el principio, como era algo trascendentalmente histórico, pues hubo unos issues de logística de cómo iba a operar el transporte, pero junto a las distintas compañías privadas, en este caso Puma y las demás empresas, pues logramos, nuestra función era coordinar el transporte alrededor de todo Puerto Rico de una forma eficiente y que de manera prospectiva en otros huracanes podamos ejecutar. Igualmente, no sé si se recuerdan, hubo miles de personas que comenzaron a vender productos de diésel y gasolina directamente ellos montaban una cisternita en una pick-up llena de diésel. Sí, y debido al grave peligro que eso representaba al pueblo de Puerto Rico, nosotros nos dimos la tarea de contactar aquí al Centro de Bellas Artes y nos prestaron el edificio, hicimos un acuerdo, nos prestaron el edificio para adiestrar a sobre 1.500 personas para que dieran el transporte de diésel y gasolina de forma segura a través de nuestro programa federal de seguridad en transporte de materiales peligrosos y este servidor. Que tuvimos la suerte y la dicha que por lo menos dentro de todo el programa devastador, que uno de los administradores del programa federal estaba de visita en Puerto Rico 2 días antes del huracán María y estuvo en Puerto Rico durante toda la parte más grave de la emergencia y también nos estuvo asesorando y nos estuvo ayudando en todas estas logísticas para darle seguridad al pueblo de Puerto Rico. Igualmente, unido al licenciado William Villafañe, que era secretario de la Gobernación en ese entonces, utilizamos el negocio de transporte de servicios públicos y utilizamos el personal de la agencia y los vehículos que son de hace más de 15 años, pero milagrosamente durante el huracán María funcionaron bien. Y dimos la tarea de llevar alimentos y artículos de primera necesidad a través de todo Puerto Rico, que eso fue otra tarea más que nos fue delegada y pudimos llevar por lo menos agua a los rincones más distantes de Puerto Rico donde no recibía ningún tipo de ayuda de la gente. Y esa fue la gran parte de las gestiones que hacíamos como negociado, como comisión. Pero lo más importante de todo esto, yo creo
porque lo primero que cierran son las lanchas y tenemos que llegarle acceso a la gente allí para que si van a estar 5 días, 10 días sin los combustibles, pues que tengan por lo menos abasto suficiente. Ok, gracias. Cambiando un poco el tema, ¿cómo ha sido el cambio transformacional de Comisión de Servicio Público a negociado de transporte y otros servicios públicos? ¿Qué diferencia hay? Bueno, las diferencias no vienen más bien por el cambio de nombre ni de la ley, sino la transformación que logramos en la Comisión de Servicios Públicos verdaderamente viene a base del trabajo que realizamos con el gobernador Ricardo Rosselló en el Plan para Puerto Rico y bajo los conocimientos que adquirimos como examinadores en la Comisión de Servicios Públicos. Trabajamos lo que se conoció como la Ley de Transformación Administrativa de la Comisión de Servicios Públicos, la Ley 75 de 2017, que mediante esa ley verdaderamente se transformó todos los procesos burocráticos de la agencia para eliminar lo que eran antes las vistas públicas por oposiciones frívolas que se presentaban en la agencia cuando son cosas de licenciamiento. Y también nos habilitó una de las cosas más importantes que hizo esa ley de transformación administrativa, es que nos habilitó la potencialidad de que convertía a nuestros inspectores en agentes del orden público, lo cual hicimos sin casi gastos al erario público, gracias a la gran relación que tuvimos con el Departamento de la Policía de Puerto Rico. Y entre otras cosas transformacionales, que no sé si te acuerdas, bueno, evidentemente te vas a acordar, pero la gente no sabe, la Comisión de Servicios Públicos aprobaba los reglamentos por la mayoría de los comisionados, lo cual hacía que obstaculizaba el proceso de aprobación de reglamentos. Mediante la Ley 75, pues se logró que el presidente del negociado de la Comisión de Servicios Públicos aprobara directamente y sea su responsabilidad aprobar los reglamentos, lo cual facilitó todo el trámite. Entonces, gracias a esa ley de transformación, pues procedimos a crear el primer código de reglamento de la Comisión de Servicios Públicos, revisando todos los reglamentos de la Comisión de Servicios Públicos por fases, para garantizar que se cumpliera con la política pública del gobernador y ahora la gobernadora Honorable Wanda Vázquez Garcet, para garantizar que, obviamente, que cumpliéramos con la política pública de la Ley 75 de los gobernadores, para garantizar que la flexibilización de todos los trámites. Gracias a todo eso, pues logramos hacer un RFP para adjudicar un sistema de servicios a través del Internet. Se le adjudicó a renovacionesonline.com, en el cual estamos brindando el 100% de los servicios de la agencia a través del Internet, algo que era milagroso, lo que no se podía ocurrir, pero ocurrió gracias a la aprobación de esa ley que trabajamos en el Plan para Puerto Rico y que hoy día la agencia, cuando todavía... lo absurdo es que todavía estoy firmando casos de hace un año que se presentaron en la agencia que eran a mano, en expedientes que se pierden, que se pierden hojas y que era la historia de la Comisión de Servicios Públicos. Ahora estamos brindando servicios durante la pandemia, inclusive a través de renovacionesonline.com, y los trámites, si las personas suben los papeles como se piden, se puede tardar de 2 a 3 días laborables, cuando todavía estoy firmando permisos de hace un año. Y en época de pandemia ha sido sumamente conveniente. En la época de pandemia, evidentemente en el mes de abril no hubo casi solicitudes porque fue la transicional, igualmente estaba el lockdown completo, pero una vez el gobierno se fue abriendo, pues ya ha sido conveniente porque no tenemos que exponer a nuestros empleados al COVID. 1, 2, podemos permitir a los empleados que trabajen de forma remota desde su casa, cumpliendo con la política pública del trabajo remoto del gobierno de Puerto Rico. Y 3, sin exponer al ciudadano antes la Comisión de Servicios Públicos hubo un término que llegaban los concesionarios a las 5 de la mañana a hacer fila, 6 de la mañana, que eso era devastador. Ahora no tienen ni que ir a la agencia porque pueden hacer todos sus trámites desde su casa. Okay. Muchas gracias. Quiero añadir que la Ley 75 de 2017, si me permiten, la Ley 75 de 2017, pues, además de transicionar todo eso, hubo una que preguntaron ahorita sobre el presupuesto de la compañía de turismo y los destaques de los empleados. Desde el 2017, la Ley de Transformación Administrativa de la Comisión de Servicios Públicos se firmó en agosto de 2017, un mes antes del huracán María.
Durante el mismo mes de agosto de 2017 nos reunimos en la Comisión de Servicio Público con el licenciado William Villafañez y todos los componentes que por ley nos teníamos que reunir para transicionar los presupuestos. Desde ahí comenzamos la batalla para que se nos traspasara el presupuesto de la compañía de turismo en el negocio de transporte de otros servicios públicos. Vino el huracán María. Posteriormente a eso, logramos tener relación con nuestro amigo José Iván Marrero en OGP. Nos dijeron de OGP que teníamos que añadir el presupuesto de la compañía de turismo en el negocio de transporte en próximo año fiscal, lo cual hicimos. Desafortunadamente el presupuesto vino con unas reducciones dramáticas operacionales de $300,000 o $400,000 adicionales en vez de pasarnos el presupuesto de la compañía de turismo. No nos consideraron para nada eso. Tuvimos unas reuniones internas nos movimos con AFAF, con todo el aparato de gobierno. Nos volvieron a indicar que hiciéramos planteamientos en OGP. Se hicieron los planteamientos, nunca nos aprobaron el planteamiento de traspaso de presupuesto. Entonces nos volvieron a prometer o a garantizar que teníamos que solicitarlo en el nuevo presupuesto del año fiscal 2018-2019, lo cual se hizo. Tampoco nos pasaron el presupuesto. Ahora, bajo el negocio de transporte de otros servicios públicos, volvió a la misma cosa. Nos prometieron que teníamos que volver a solicitarlo en el presupuesto, cuando ya pensábamos que finalmente nos iban a pasar el presupuesto a través del nuevo año fiscal. Volvió a ocurrir la misma cosa, no nos pasaron el presupuesto y que conste que el presupuesto no es solamente de nómina de los 22 empleados que se pasaron de la compañía de turismo al negocio de transporte de otros servicios públicos, sino también el presupuesto operacional. El presupuesto operacional que gastaba esa oficina eran sobre $700,000 anuales, incluyendo un edificio de renta que pagaban $240,000 en el área de San Patricio Plaza. Es un edificio bien bonito para 20 empleados que tenían allí. Y entonces el negocio de transporte de servicios públicos, la Comisión de Servicios Públicos, absorbió todos esos gastos operacionales, absorbió añadir a su flota o a su espacio operacional a sobre 20 empleados de la compañía de turismo. Y todo este tiempo hemos estado absorbiendo esos $700,000 con todas las reducciones presupuestarias que hemos tenido en la Junta de Control Fiscal y todos los cambios de las leyes que devastadoramente ha ocurrido. Y ahora se logró un acuerdo en el que el presupuesto que se va a pasar de la compañía de turismo es lo que queda de la parte de nómina de los próximos 8 meses de la nómina, que eso es justo y razonable, porque evidentemente si faltan 6 meses ahora de nómina, pues eso es lo que se tiene que pasar. Pero lo que es totalmente irrazonable e ilógico es que nos pasen solamente $100,000 de gastos operacionales de la compañía de turismo, cuando la compañía de turismo gastaba sobre $700,000 y sobre todo cuando pagaban sobre $240,000 de renta en un edificio. La Comisión de Servicio Público, como mencionamos con tu primera pregunta, sobre las cuestiones de seguridad, nosotros convertimos a nuestros inspectores en agentes de orden público, estamos en el sistema de manejo de emergencia como a una agencia de seguridad y no tenemos presupuesto casi operacional para cambiar la flota de los vehículos de la Comisión de Servicio Público de hace más de 15 años siendo una agencia de seguridad y de ley de orden. Y cuando la compañía de turismo estaba por ley, porque la ley lo reconocía OGP, lo reconocía FAF y lo reconoció la propia Junta de Control Fiscal en junio en una reunión que tuvimos este año, y cuadramos que el presupuesto operacional iban a ser $600,000 que iban a traspasarle al negocio de transporte de otros servicios públicos, que con eso íbamos a poder ayudar a transformar verdaderamente el negocio de transporte con los cambios necesarios para garantizarle la sana operación y unos buenos equipos para nuestros agentes de orden público y que podamos verdaderamente garantizar la vida y seguridad del pueblo de Puerto Rico, pero solamente nos traspasaron $100,000 de un acuerdo que estuve totalmente en contra de eso. Y, presidente, usted tiene, ¿cómo entonces cubriría el desfalque, verdad, para poder sufragar la nómina de esos inspectores que vienen de turismo a la Junta Reglamentadora? El micrófono, por favor. Sí. Básicamente, como le indicó, el asunto no es la nómina. Él está diciendo que hay unos asuntos que tienen que ver con la parte operacional. Con la parte operacional, él le llama lo que es los cánones relacionados a dónde están ubicados y ese tipo de cosas. Pues sencillamente nosotros
dentro de los ahorros y las rentas y la movilidad que estamos haciendo dentro de las estructuras, pues ahí vamos a tratar de, ¿verdad?, de ayudarnos como un ente gubernamental que somos, pues estamos asumiendo esa responsabilidad, que fue lo que se acordó en esas reuniones con los diferentes entes que participaron y con el secretario de la Gobernación. Okay. Pues, última pregunta. Si me permite. Lo importante es que bajo la ley 75/2017, que está bajo la ley, se suponía que la compañía de turismo le traspasara el presupuesto completo de la división completa de transporte de la compañía de turismo, incluyendo el presupuesto operacional. Y la compañía de turismo, desde a la reunión de agosto de 2017, habían dicho que estaban deseosos de ahorrarse el dinero operacional para gastarlo en otras cosas. Y ahora utilizaron el presupuesto del 2020-2021 para indicar que solamente tenían $100,000 presupuestados, cuando lo que nos tenían que pasar era del presupuesto del año 2006 y 2017, que era lo que verdaderamente gastaban, y evidentemente yo no sé cómo tenían $100,000 en una oficina que ni existe. Gracias. Okay. Presidente, por último, habló de ¿verdad?, que está buscando la equidad salarial, y me alegro muchísimo por eso. De hecho, esa era una de las preguntas que tenía y la contestó usted mismo, usando el exceso de ahorro. Le pregunto, ¿cuánto dinero usted estima que se necesita para lograr esa equidad? Para la equidad de los empleados de transporte, que típicamente son los que menor pago están, estimo que son $200,000 mensuales, lo que equivale a como 2.4 millones anuales, o sea que el exceso que tenemos es suficiente para cubrirlo. Ok, o sea que podríamos esperar que para este nuevo año fiscal puedan lograrse esa equidad salarial. Entiendo que sí, la solicitud se va a hacer. Perfecto. Eso sería todo, señor presidente. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias, Juan Carlos. Buenos días a todos. Gracias por estar aquí. Vamos rápido a las preguntas. Voy a tratar de ser eficiente con el tiempo. Quiero empezar algo que Omar ya discutió, y es particularmente el impacto de la pandemia en las operaciones. Vi que han tenido que emitir distintos reglamentos transitorios, pues, para hacer los ajustes, particularmente en la parte de transportación, pues por la interrupción, no solamente en las operaciones suyas, sino en los servicios. Quiero dividir la discusión en dos partes. Número uno, desde el punto de vista de las operaciones, aunque ya hablo algo de esto, ¿cuánto se ha afectado la capacidad de ustedes de procesar licencias, solicitudes, cobros, todo ese tipo de transacciones que típicamente, pues, ¿verdad?, son parte de la función esencial que ustedes realizan? Por lo menos con respecto al negocio de transporte, pues gracias a lo que comenté ahorita, la ley de 75/2017, pues, y a las facultades nuevas de presidente, pues nosotros pudimos hacer el código de reglamento, como mencioné, y gracias a ese código de reglamento, pues flexibilizamos abismalmente los requisitos que se requerían en la agencia para presentar sus solicitudes. Uno de los graves problemas que tenía la Comisión de Servicio Público era, evidentemente, la reducción presupuestaria y de nómina que había en el gobierno, que no teníamos ni recaudadores para estar, solamente teníamos recaudadores por oficina, unas exigencias que había que cumplir con cuestiones del Departamento de Hacienda y eso. Y la magnitud de la cantidad de servicios que se prestaban, sobre todo cuando pasó lo de la compañía de turismo en la comisión, que llegaron 1,000 taxistas adicionales, más la cantidad de excursionistas y más los Ubers, que vino que son miles de casos. Pues evidentemente no teníamos ni la capacidad para darle servicio a todo el mundo. Gracias a eso, creamos lo del sistema online. Comenzamos la primera fase con los servicios de CERT, que son con los Ubers. Ahí como 6,000 personas se registraron en la plataforma, pero durante la pandemia, este año, logramos, antes de la pandemia, nosotros no sabíamos que venía la pandemia, pero logramos aprobar la segunda fase del Código de Reglamento, que la firmamos el 30 de enero de 2020, de este año, que entró en vigencia prácticamente el 1 de marzo o el 29 de febrero de este año. Gracias a que firmamos esa segunda fase, es que pudimos viabilizar el 100% de los servicios a través de la plataforma online, que se inauguró el 10 de marzo de este mismo año, que eso fue como a 5 días de la pandemia, de que la gobernadora decretara el cierre total. Y desde ahí hemos podido brindar servicios todos los servicios a través de la plataforma,
La realidad es que como quiera es cuesta arriba, es un problema porque la cultura, primero la cultura de la Comisión de Servicio Público, que desconocían el proceso nuevo, que fue un reto, y es un reto todavía, a la clientela de lo que era la Comisión del Negociado, pues hay muchas personas que son gente mayores, que desconocen la tecnología, que hay que como quiera que llevar a cabo un proceso de asesoramiento. Y pues eso, pues lo que hicimos fue dar adiestramiento durante la pandemia a través de Facebook Live, directamente a este servidor, explicándole a todo el mundo que hiciera preguntas cómo canalizar las solicitudes a través de la plataforma, lo cual podemos ver los recaudos de la plataforma a través de los últimos meses. Ya tenemos recaudos mensuales de sobre $200,000, que eso para la Comisión de Servicio Público es algo bastante histórico. Gracias a que también reajustamos los aranceles, todo el proceso hicimos una transformación total de la agencia, pero ya estamos dando servicios y se logró también con una actividad bastante incisiva de este servidor, pues se logró que se firmara el contrato con la compañía de turnos PR para crear un sistema de citas para recibir a la gente que no tenga el acceso a la plataforma, pues darle servicios. Pero empecé mi pregunta hablando de ese lado, porque en realidad a la parte que quería llegar es, ustedes tienen una visibilidad particular del impacto que pudo haber tenido, que está teniendo la pandemia en el mercado, en distintos mercados. Claro, sobre todo el transporte turístico. Exactamente, y a eso es donde va la segunda parte de mi pregunta. Partiendo de esa visibilidad que tienen a través de los permisos, a través de las licencias, a través del cobro de distintas licencias y aranceles, ¿cuál es su percepción de cómo están, cuán grande está siendo el impacto? Se está viendo algún tipo de progreso, se está viendo algún tipo de mejoría. No sé si nos puede dar pues su percepción en cuanto a esto. Claro, en cuanto al transporte de carga, la realidad es que el transporte de carga nunca se detuvo. Todas las órdenes de la gobernadora siempre permitían o eximían el transporte de carga, evidentemente para llevar la carga a los supermercados y toda la cadena de transporte de carga en Puerto Rico. Así que el impacto fue mínimo. Lo que sí el impacto mayor fue el transporte pasajero, sobre todo el transporte escolar. Como bien sabemos, desde marzo las escuelas están cerradas, los transportistas escolares, todas las compañías de transportistas escolares han sufrido un gran reajuste, una gran reducción en sus ingresos. Igual el transporte turístico. Lo que nosotros hicimos de pasajeros, lo que nosotros hicimos fue nosotros aprobamos una carta circular de emergencia bajo los poderes y las facultades que nos concede la Ley de Servicio Público de Puerto Rico y concedimos un tipo de, no quiero decir moratoria, sino un tipo de waiver para aquellas autorizaciones de pasajeros que se tengan que renovar, que no tienen la capacidad económica para renovarse, que no se renueven hasta, lo he ido extendiendo y lo último que extendí fue hasta marzo 30 del año que viene, que ya yo espero en Dios que con la llegada de las vacunas y las nuevas medicinas pues ya se estabilice el sistema. Y lo que es el waiver es que si tú no operas, pues tú no necesitas renovar el permiso. Pero si te cogemos un agente nosotros, te cogemos en la calle operando, pues sí podemos intervenir contigo porque evidentemente estás operando y estás generando algún tipo de ingreso. Y es solamente en las unidades, una franquicia escolar que tenga 50 unidades y está utilizando 2 de sus unidades, pues solamente tienes que renovar, gracias a la nueva tecnología que tenemos, solamente tienes que renovar esas 2 unidades y no las otras 48. O sea, si entiendo correctamente, el impacto ha sido en la parte de transportación de personas, pero desde el punto de vista de carga no debemos tener preocupación de que la cadena de distribución, por lo menos en la parte de que corresponde a la transportación dentro de Puerto Rico, ¿verdad? Lo que ustedes regulan de camiones, eso se ha mantenido activo y tenemos los recursos y vamos a poder, aunque la pandemia continúe un tiempo, continuamos teniendo recursos suficientes para... De hecho, es muy importante señalar que para efecto de transición, yo estoy en el proceso ahora de revisión del Código de Reglamentos por tercera fase. Esta tercera fase incluye la revisión, yo no digo revisión, sino el ajuste tarifario a los transportistas que desde 2005 no se llevaba a cabo. Digo ajuste porque lo que estamos haciendo es, lo que estamos proponiendo, porque es por reglamento, es coger las tarifas que había en el 2005 y debido al gasto de inflación que ha habido el 2005-2020, cambiar las tarifas, ajustarla a lo que debería ser el 2020. Se adelantó una de mis preguntas porque le iba a preguntar de la próxima fase del reglamento, así que continúe. Fue con eso.
tuve la vista pública, participo de Frente Amplio de Camioneros, participo de Camiones Unidos y de distintas organizaciones. Y todo, evidentemente, toda la industria de transportistas de carga, sobre todo, ha estado muy a favor de los cambios que hemos hecho, de la gran mayoría de los cambios que hemos hecho. No podemos decir que todo el mundo está a favor del 100%, pero de la gran mayoría de los cambios que hemos logrado, de facilitar los permisos, de facilitar todo y de fiscalizar las tarifas. Pero ahora, con esta nueva fase, que es transformacional de Puerto Rico completa también, porque cada fase es transformacional. Tenemos ese ajuste de tarifa, pero lo que sí es verdaderamente transformacional es que también bajo la Ley 75 de 2017 cambiamos la manera de regular las licencias de conducir en Puerto Rico para las categorías 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Con ese cambio, pues DITOP antes el Departamento de Transportación y Obras Públicas regulaba las categorías de la 2 a la 9, de todas, de la 1 a la 9 que sean. Y la Comisión de Servicios Públicos paralelamente daba una licencia de operador, que eran dos cosas a la vez. Pues nosotros lo que hicimos con la Ley 75 es que le daba la potestad a la Comisión de fusionar todas las licencias para que la Comisión las regule y al final DITOP expide la licencia. Y lo que estamos haciendo en esta fase de reglamento es fusionando las dos licencias para que todas las personas que tengan una categoría 8 o 9 vayan primero al negociado y entonces el negociado a través del internet, que no tienen que ir físicamente al negociado, y el negociado le va a expedir un endoso para que vayan al DITOP y le den la categoría 8 y 9. Okay. Y otra cosa muy importante que estamos haciendo en esta fase de reglamento es que estamos adoptando las medidas de la CDL, que es la Commercial Driver License. Puerto Rico no aplica la Commercial Driver License porque Puerto Rico, al ser un territorio, una posesión de Estados Unidos, pues nos dejan fuera de la ley que regula los drivers, los camioneros en Estados Unidos, prácticamente. Okay. Pero lo que hemos tenido una gran relación con el gobierno federal, con FMCSA, la Federal Motor Carrier Safety Administration, y ellos nos dieron el visto bueno y están all in con que Puerto Rico adopte la misma reglamentación que se requiere en los 50 estados de la Unión para asignarnos los fondos que, de hecho, Jennifer González, la honorable Jennifer González, la comisionada residente, radicó una enmienda a un proyecto de ley en Washington recientemente, en agosto me parece, que ya se aprobó en la Cámara para incluir a Puerto Rico en la CDL, contrato igual a los 50 estados, falta el Senado Federal. Okay. Si no se llegara a dar lo del Senado Federal, el FMCSA está como que era buscando los fondos para darnos cierto trato igual y que nos puedan incluir en el sistema nacional del SID-List, que es un sistema global de que si un camionero en Wisconsin lo cogieron borracho guiando, le quitaron la licencia, pues viene a Puerto Rico y no puede operar aquí tampoco. Que tiene unos beneficios. Y tendríamos reciprocidad. El beneficio mayor es que para los camioneros, que algún impacto tendrá en Puerto Rico en el futuro, pero la realidad es que sería algún tipo de justicia salarial también por los camioneros, es claro. Que los camioneros, los drivers, de verdad, en Puerto Rico hay drivers que están cobrando 5 y 6 pesos la hora. Eso es un camionero que está guiando un camión de categoría 9 con una super vagoneta, están cobrando en Puerto Rico actualmente 6 y 7 dólares la hora. Mientras ese camionero en Estados Unidos cobra 60, 70, 80 mil dólares al año. Si tenemos igualdad de condiciones en Puerto Rico con la CDL, pues evidentemente yo espero que a través de los años pues se vaya equiparando el gasto o el pago al camionero. Igualmente ahora en las tarifas que estamos revisando, que es importante, que es otro tema, estamos revisando también las tarifas de ambulancia. Las tarifas de ambulancia en Puerto Rico también teníamos un sistema colonial propio de pago a las ambulancias y nosotros estamos proponiendo adoptar el mismo sistema arancelario que tiene el gobierno federal. Okay. Que ya tiene el gobierno federal hace unos estimados, unos ajustes todos los 2 años y yo creo que Puerto Rico debe ir en esa dirección de la igualdad. ¿Tenemos alguna fecha estimada para esta tercera fase del Código de Reglamento? Sí, con mucho gusto. Yo tengo mi nombramiento como comisionado presidente del negociado, venció el pasado 6 de julio de este año. Okay. Mis días están contados y yo tengo un compromiso con los camioneros y las industrias de que de lo que vaya a firmarlo antes de que yo me vaya. Así que estoy esperando poderlo firmar antes del 20 de diciembre. Ok. Eso es
2 semanas. Sí, Ok. estamos trabajando a las millas. para Ok, eso. muy bien, pues muchas gracias por eso. Sí quiero hacer constar para el récord que si tienen algún informe de la utilización de renovacionesonline.com, si tienen estadísticas de cuánto... Sí, eso es un segundo. Ahorita fuera a la vista o como quiera, te puedo mostrar en la plataforma. Sí. La plataforma es un super asset porque hay unas divisiones de estadísticas que las mejoramos muchísimo. Parte de una cosa que está aquí Nivi González, de la que es la directora de finanzas, tiene una parte de la sección de conocer directamente todos los ingresos, porque como todos los ingresos son digitales, pues podemos monitorear directamente los ingresos mensualmente o por día o lo que sea. Igualmente tenemos una sección que creamos en la plataforma, una división de saber cuáles son la cantidad de permisos que están vigentes y ese ajuste de sistemas es excelente. Lo más importante que tampoco he mencionado, yo sé que me extendí aquí, pero lo que hicimos con lo de renovaciones online fue un tipo de app que el gobierno paga paga $1 anual, se supone, por la utilización por el contrato que hicimos, y ellos hacen cobran un processing fee al ciudadano, y ese processing fee cubre evidentemente las operaciones de renovaciones online, y cubre también ahora con lo de la gobernadora, que puede ser que haga un cierre parcial, pero incluye que le vamos a dar unas tabletas a todos los agentes del negociado también, para que hagan su fiscalización del sistema a través de esas tabletas, y es algo otra cosa más transformación que incluye el contrato ese. Pues vamos a estar pidiendo como parte de los requisitos de información adicional de seguimiento a la vista, si tienen los informes de utilización, solamente pues para ver la utilización, el crecimiento de la herramienta. Claro. Otra cosa que también nos interesaría ver es los números de las empresas red de transporte, de los CERTs. Particularmente, ¿verdad? Tengo que pensar que en el contexto de la pandemia, tanto por la necesidad de empleo de algunas personas como por los restaurantes, los distintos sitios cerrados, ¿verdad? Las personas utilizando para conseguir comida, etcétera. Ahí son dos cosas. Una es la ERT, que es la empresa de transporte. Correcto. Que es la compañía que da el servicio. Y el conductor. Y el conductor es el CERT. Correcto. Y ver, pues, básicamente, si los números que ustedes tengan, las estadísticas que tengan del movimiento de eso. Claro. Durante el último año vamos a estar pues pidiendo esa información. Sé que hace como un año hubo que adoptar un reglamento para responder a los problemas que había de seguridad con los CERTs. Ahí hubo, cuando fue lo de los carjacking. Correcto. Lo de los carjacking, pues... cuando pasó el boom de los carjacking de este tipo de industria, hubo unas reuniones que hubo de emergencia que participamos junto al senador honorable Miguel Laureano, y participamos con el Departamento de la Policía y el Departamento de Justicia y otra gente, y el Gobierno Federal inclusive. Se hicieron unos acuerdos internos para darle prioridad a todo este tipo de casos de investigaciones. En ese momento, pues el senador Miguel Laureano radicó un proyecto de ley que era a los fines de que el conductor del CERT no se viera obligado a aceptar cash. Correcto. Antes, en la ley 75/2017 se incluyó la posibilidad de que una empresa de red de transporte cobrara mediante cash. Pero entonces Uber, porque eso era una cuestión única de Uber, porque era la única empresa que estaba operando para dando ese servicio, pues obligaba prácticamente a todos los drivers a aceptar cash como método de negocio. Lo que, gracias al proyecto, a la legislación que presentó Miguel Laureano, pues Uber, y a las reuniones que tuvimos con Uber, pues rápidamente cambiaron el sistema para darle la opción al driver de si quiere aceptar cash o no quiere aceptar cash. Okay. Y ya una vez con eso y las medidas que tomamos junto al Departamento de Justicia y el Gobierno Federal inclusive, pues se investigaron rápido los incidentes que hubo y hubo una merma de estos casos, y gracias a Dios no ha habido un mayor issue en esto. Ok, excelente. Una última pregunta, y en realidad es para todos, pero particularmente pues, por el tema de transportación. Más o menos, como ¿cuántos reglamentos
usted tiene que administrar y hacer valer en estos momentos? Excelente pregunta. La Comisión de Servicio Público, pues gracias al Código de Reglamento que estamos haciendo, pues mientras vamos por fase, pues vamos derogando los reglamentos viejos para que quede un solo reglamento en la agencia. Al final del día, la intención es un solo reglamento para que todo el mundo tenga accesibilidad a eso. ¿Qué quiere decir eso? Que al día de hoy, si yo llego a firmar en la tercera fase de reglamento, lo que van a quedar son solamente como 4 o 3 reglamentos vigentes. Pero dentro de ese un reglamento hay muchísimas reglas. No, claro, porque está por capítulo y cada capítulo sería un reglamento viejo. Claro. Pero como ya hemos derogado como el 80% de los reglamentos de la agencia, imagínate el desastre que era el gobierno. El reglamento de carga, de transporte de carga, había un reglamento específico para eso y tenía como 7 enmiendas. Y las 7 enmiendas estaban vigentes, cada una individualmente. Correcto. Entonces eran 8 reglamentos por una cosa. Pues entonces, como la agencia es un todo, pues ahora estamos derogando esos 8 reglamentos, los pasamos a uno, que es el Código de Reglamento, y pues está en capítulo de carga. Y ahí está todo. Y Así que nos quedarían, para contestar preguntas, nos quedarían como 4 reglamentos. 5 como 4 reglamentos con muchas reglas. Sí. ¿Y como cuántas personas tienen para hacer valer esos reglamentos? ¿Cuántas personas para fiscalizar? Y fiscalizar inspectores, etcétera. Pues debido a las reducciones presupuestarias y de nómina y con todos los retiros incentivados que han habido, pues la comisión llegó a tener, cuando salió el expresidente Omar Negrón, se redujo a 30 y pico inspectores, agentes que estaban en la calle. Gracias a la Ley 75 de 2017, nos pasaron los 20 inspectores adicionales de la compañía de turismo. Así que ahora mismo tendríamos 54 agentes, inspectores, dando servicio. Como tenemos una cantidad limitada de recursos, lo que nos dimos la tarea también es tener excelente relación con la autoridad de puerto. Hicimos un acuerdo cuando estaba Antonio Maceira, el licenciado, para que los agentes de puertos pudieran también fiscalizar las cosas de la comisión, como dispone la Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme. Y el mismo acuerdo lo hice este año con el Rainforest, que es un gobierno federal, para que sus agentes que son policías también puedan fiscalizar las industrias reguladas por el negociado. Ese acuerdo lo firmamos hace 2 meses, así que la agencia cuenta con esos 54 agentes del negociado, más la ayuda que nos ha dado la Autoridad de Puerto, nos ha dado el Rainforest ahora y nos ha dado la Policía de Puerto Rico. Adicional a eso, pues tenemos el aparato interno de la agencia, que tenemos la división legal de la división de abogados de interés público. Esa división cuenta ahora mismo con un director y solamente un abogado de carrera. Y tenemos dos contratistas, abogados contratistas, que los tenemos designados a esas tareas. Y gracias a Dios ya está volviendo a correr la agencia en la parte de interés público porque hubo unos issues internos. Y la otra parte es la examinadora, que son después de que pasa interés público, pasan los examinadores del negociado. En la oficina de examinadores del negociado tenemos a un director que está en su puesto de carrera, es director. Y tenemos a una abogada que funciona como examinadora. Tenemos a otra estudiante de Derecho que cogió recientemente la reválida. No hablo con ella a ver si la pasó, yo espero que la haya pasado. Y tenemos otros 2 examinadoras que pueden ver vistas. Igualmente, los comisionados del negociado pueden ver vistas también, presidirlas para adjudicarlas. Una cosa importante, otra cosa de la Ley 75, pues los comisionados antes se tendrían que reunir en salas para adjudicar en dos personas las vistas. Ahora cada comisionado es como si fuese un juez y es su determinación y se resuelve mucho más rápido. Muchas gracias. Y abro la pregunta para el presidente y para los otros comisionados presentes. Y voy por la línea de el aparato regulatorio. Pues hay muchas reglas, hay muchos reglamentos, pero funciona solamente si los reglamentos son claros, si los reglamentos son accesibles y si existen los recursos para hacer valer, para hacer las inspecciones y para ¿verdad? En la calle hacer que sean reales. Si no hay enforcement, pues no hay, son papeles que están en la gaveta de alguien. Desde la perspectiva de ustedes, ¿cómo ustedes se sienten
¿cuál es su apreciación de la capacidad actual de todo este aparato regulatorio desde los dos ángulos, ¿verdad? Desde la accesibilidad y la claridad que pueda existir en los reglamentos y en los recursos que tienen a su disposición para hacer valer los mismos? Desde el punto de vista operacional del negociado de energía, los reglamentos que nosotros tenemos, que son cerca de 15 que afectan a terceros, y hay otros reglamentos que son internos, ¿verdad? Operación interna, tenemos la capacidad para administrarlo y el personal capacitado para administrarlo. Entiendo, porque no he recibido ningún tipo de queja hasta el momento de ninguno de los presidentes del área operacional que ellos presiden, que cada uno de los negociados tiene los reglamentos y tiene el personal para poder ejecutarlos. Ahora bien, como mencioné al principio en mi ponencia, una de las funciones que tiene por disposición de la Ley 211 la Junta Reglamentaria de Servicio Público es recopilar estadística. Y nosotros estamos en ese proceso, que de hecho ayer emitimos una resolución a los fines de empezar a recopilar toda esa información, porque la finalidad es ver si se puede mejorar, ya no solamente descansar, ¿verdad?, en lo que es la opinión o lo que es la expresión de cada uno de ellos, sino llevarlo a números, a estadísticas, para poder entonces nosotros hacer cualquier recomendación pertinente, tanto a la legislatura como al gobernador. No sé si era presidente de la comisión de micrófono. Buenos días. En términos de la reglamentación, sí tenemos la reglamentación suficiente en cuanto al personal para administrarlo. Tenemos que decir que actualmente para toda la operación que requiere el negociado de telecomunicaciones tenemos 29 empleados. O sea que eso pues ciertamente nos deja bastante rezagados para cumplir con unas obligaciones, particularmente. Nosotros somos el ISF número 2 en manejo de emergencia. Tenemos una sola persona que está adiestrada. En cuanto al área legal, tenemos solamente 2 abogados. En el área de infraestructura, que es una de las áreas más importantes para nosotros, también tenemos escasez de personal. Ciertamente, al día de hoy, como negociador de telecomunicaciones, yo desconozco los puestos vacantes que tienen negociado disponible y si esos puestos tienen o no presupuesto asignado. De igual manera, desconozco cuál es el presupuesto que se le ha asignado al negociado de telecomunicaciones y tengo que hacer una aclaración en cuanto al aspecto presupuestario. La Ley 211 es sumamente clara en cuanto a cómo se utilizan los fondos en el área de las telecomunicaciones. Y me voy a permitir leer directamente lo que dice el artículo 11 en cuanto a presupuestos y cargos reglamentarios. Es la sección H, página 42 de la Ley 211. Dice que el secretario de Hacienda ingresará en una cuenta denominada Fondo Especial JRSP Negociado de Telecomunicaciones los dineros o recaudos en virtud de esta ley, entiéndase la Ley 213, los cuales serán utilizados única y exclusivamente para los gastos operacionales del negociado de telecomunicaciones. Se requiere también la reserva estatutaria de hasta un 25%, y si ocurriese algún sobrante, ese sobrante, conforme a la Ley 211, pasaría al Fondo General. En cuanto a eso, tengo que decir que como presidenta del negociado de telecomunicaciones y administradora de nuestra agencia, estamos ciegos en ese sentido. Otro de los aspectos que ha afectado también la operación diaria del negociado de telecomunicaciones es la tardanza excesiva en aprobación de contratos operacionales.
Al cierre de cada año fiscal, anteriormente, el negociado de telecomunicaciones trabajaba sus contratos y esos contratos inclusive estaban aprobados antes de que comenzara el año fiscal, desde luego con efectividad al 1 de julio. Tenemos contratos operacionales como para el mantenimiento de los aires acondicionados, para el suplido de diésel, etcétera, etcétera, que tardan 4 meses y medio. El menos que ha tardado durante este año fiscal son 2 meses y medio. Tenemos la tabla disponible para podérselas presentar a ustedes. Y aún estamos en espera de aprobaciones de otros contratos. Licenciada, disculpe que la interrumpa, pero quiero aprovechar el tiempo y me queda un tema al que quiero regresar. Creo que es una información bien importante que tenemos que discutir y vamos a tener oportunidad de reunirnos en vista ejecutiva y en subcomité para entrar en ese nivel de detalle. Mi preocupación inmediata, ¿verdad? La razón por la que estaba haciendo la pregunta es, pues, el aparato regulatorio se puede convertir a veces en bien eficiente o bien ineficiente, y eso pues tiene unas vertientes tanto de la claridad de los reglamentos y la accesibilidad de los mismos y los recursos. Y creo que, gracias por sus respuestas, porque creo que tengo un entendimiento mejor de que estamos haciendo los esfuerzos y estamos trabajando, pero en ese aspecto siempre hay área para mejorar. Así que le damos continuidad a ese tema en vista ejecutiva. Un último punto para darle la oportunidad a mis compañeros de acabar con la ronda de preguntas. Quiero regresar a la división de estadísticas. Es uno de mis temas favoritos. Creo que los números es lo que nos informa y lo que nos permite tomar decisiones. Sin embargo, ni en el organigrama ni en la lista de los puestos ocupados pude identificar que tengan los recursos. Yo creo que ustedes son un repositorio de información importantísimo para tener la métrica de la actividad económica. Y quiero entender un poco mejor cómo están estructurando esta función estadística y que si algún recurso adicional le haría falta, por ejemplo, para poder no solamente recopilar y procesar todas esas estadísticas, sino hacerlas disponibles y compartirlas a través del gobierno, la parte de desarrollo económico y con la industria para entender cómo se está moviendo la actividad económica. Sí, originalmente como parte de la consolidación, una de las ramas que se pensaba en el ámbito administrativo, que en el organigrama está arriba bajo los miembros asociados y la presidencia, era un puesto de estadístico. Lamentablemente no se consiguió, como parte, ¿verdad?, de los procesos y la negociación con los EP no se consiguió. Lo que, como le indiqué recientemente, nosotros nos dimos a la tarea como miembros de iniciar unas resoluciones para solicitar esa información, y entonces lo que vamos a recurrir a contratar un ente, ¿verdad?, que nos ayude a dirimir, a presentar toda esa data de manera que podamos tomar decisiones informadas sobre eso. En resumen, no logramos un puesto dentro de la estructura, pero tenemos la capacidad para contratar cuando sea necesario a un ente externo que nos facilite la recopilación y la interpretación de dicha data para ser utilizada para recomendaciones. Exacto.